¿Qué es la Gran Tribulación? La Gran Tribulación es un concepto que se encuentra en la escatología bíblica. Se refiere a un periodo de intenso sufrimiento y persecución que se cree que precede a la segunda venida de Jesucristo. La palabra tribulación en el griego, según la concordancia Strong 2347, es tlipsis, que significa presión, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. Esta palabra se menciona 42 veces en todo el Nuevo Testamento. En hebreo, la palabra tribulación se menciona 102 veces en toda la Tanaj o Antiguo Testamento y es, según la concordancia Strong 6862, la cual es zar y significa básicamente lo mismo: estrecho, aflicción, tribulación, adversidad, angustia, etc. Lo único que cambia es la transliteración de un lenguaje a otro, en este caso del hebreo al griego o viceversa. Tribulaciones ha sido la vida del hombre en esta tierra. Desde que el pecado entró al mundo, la tribulación ha sido una de las situaciones que cada ser humano ha tenido que experimentar, unos de una manera y otros de otras, pero todos hemos pasado tribulaciones en nuestras vidas. Pero cuando hablamos de la Gran Tribulación, estamos hablando de un periodo de tiempo específico en la historia humana, la cual nadie jamás ha conocido, ni ha visto ni experimentado, y eso que ha pasado muchas cosas grandes y terribles a través de la historia, pero esta Gran Tribulación es un periodo que nadie puede dar testimonio porque nadie la ha vivido jamás y tendrá un lapso de tiempo en los días del anticristo porque él es quien la causa. Hay algunos aspectos clave de la Gran Tribulación. Uno de ellos es que es un periodo de tiempo donde al anticristo se le permitirá actuar por 42 meses, la cual causará la desolación más grande en la historia humana y exigirá adoración de todos, exigiendo lealtad global y oponiéndose a Dios. Se le ve como un engañador que establecerá un sistema global de control, juntamente con el falso profeta, una figura religiosa poderosa que realizará milagros y engañará a las personas para que adoren al anticristo y venza sobre los santos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Creemos que este primer sello, abierto por el león de la tribu de Judá, la cual es Cristo, hace que se manifieste el hombre de pecado conocido como el anticristo. La naturaleza de la Gran Tribulación son conflicto global. Se esperan guerras, violencias generalizadas y anarquía. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Desastres naturales, calamidades, terremotos, hambrunas y plagas se asocian a menudo con este periodo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estos 2 sellos muestran las calamidades naturales, las hambrunas, inflaciones por causa de las guerras, pestes y mucha muerte. La gran persecución.
los cristianos enfrentarán una intensa persecución que posiblemente incluya encarcelamientos, torturas y martirios, y todo porque los cristianos verdaderos se opondrán al sistema que será establecido por el anticristo y el falso profeta, la marca de la bestia, su número, su nombre y la imagen de la bestia. Los creyentes que son fieles a Jesucristo permanecerán firmes a su palabra, aborreciendo aún sus propias vidas antes que renegar al Señor y someterse a la voluntad del anticristo y su falso profeta. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí podemos ver la persecución de los santos y cómo fueron martirizados por su fidelidad al Señor y fueron decapitados. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero los que se sometan a la voluntad del anticristo y su falso profeta tendrán, entre comillas, acceso a comprar, a vender, a comer y a trabajar, etc. Tendrán una vida superficialmente normal y serán controlados absolutamente, de los cuales sus días estarán contados para su destrucción, juntamente con su líder, la bestia de Apocalipsis. Porque escrito está: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Así de igual manera, todo aquel que se somete al anticristo y su gobierno se hace esclavo de él para muerte y destrucción perpetua, porque ese es su fin. La gran tribulación se considera un momento de prueba intensa de Dios sobre el mundo por su pecado y su rechazo a Cristo, el Salvador del mundo, y que servirá para purificar y refinar la fe de los creyentes, la iglesia, y prepararlos para el regreso de Cristo, ya que el anticristo estará persiguiendo brutalmente a los que se oponen, y los únicos que se opondrán son los verdaderos hijos de Dios, la verdadera iglesia de Jesucristo. En Apocalipsis 13, hablando del anticristo, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio, o 1260 días. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, la iglesia, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, la iglesia. Si bien es un tiempo de inmenso sufrimiento, el enfoque principal es la esperanza máxima del regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Será un tiempo de redención y la promesa de vida eterna con Dios. Jesucristo en Mateo 24 nos dice claramente que el que comienza la gran tribulación es la abominación desoladora que había hablado el profeta Daniel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan hacia los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esos escogidos es la iglesia, y por causa de la iglesia es que esos días serán acortados. Porque si no, entonces nadie sería salvo. La gran tribulación la podemos ver claramente en los 6 primeros sellos que Jesucristo abre en el Apocalipsis, como ya leímos, y posteriormente la venida de Jesucristo, donde resucitará a los muertos en el Señor y arrebatará a los vivos en el Señor que quedaron hasta ese preciso momento. También se sellarán a los 144,000 de las tribus de Israel en sus frentes con el sello de Dios, para luego comenzar a derramar su ira a partir del 7º sello, la cual da la apertura a los toques de trompeta, donde comenzarán los juicios de Dios sobre el mundo impío y el trono de la bestia. Es muy importante reconocer la diferencia que hay entre el periodo de la gran tribulación, la cual será el tiempo específico que se le permitirá al anticristo gobernar y perseguir a los santos, la iglesia, con el tiempo de la ira de Dios, la cual se derramará sobre el mundo impío. Pero para este tiempo previo a la ira de Dios, los muertos en Cristo serán resucitados y la iglesia sobreviviente a la persecución del anticristo será arrebatada y sacada para darle paso a los juicios de Dios que caiga sobre el mundo, tema que desarrollaremos en los próximos videos. Jesús dijo que antes de su venida los días serán como los tiempos de Noé, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Para entender esto debemos considerar cómo fueron los tiempos de Noé antes del diluvio. En el Génesis podemos ver también la conducta de la humanidad en ese tiempo. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La maldad y la corrupción eran tan grandes en aquel tiempo por causa de los Bene Elohim, los hijos de Dios, los ángeles que pecaron y abandonaron su propia morada, contaminándose a sí mismos, y bajaron y se llegaron a las hijas de los hombres, y corrompieron a los hombres, y les enseñaron los secretos ocultos del cielo, llevando a la humanidad a una anarquía y violencia sobre la tierra. Estas mujeres de esos ángeles tuvieron hijos gigantes en aquellos días, pero Noé fue hallado justo en sus generaciones. Pero Jesús fue más allá, revelándonos que los días antes de su venida serían como los días de Lot en Sodoma y Gomorra. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Muchos creen que la destrucción de Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas fue solo porque eran violadores y homosexuales, pero en realidad no solamente eran eso fue la gota que hizo que la ira de Dios sea derramada sobre ellos, dejándola como ejemplo del fuego del castigo eterno a los que seguirían esa misma conducta. Pero también, aparte de la corrupción moral, eran personas de corazón maligno y llenos de soberbia que no ayudaban al necesitado ni al afligido, más bien le hacían violencia. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Los días de Noé y los días de Lot fueron dos tiempos totalmente separados uno de otro. Pero en este tiempo del fin, esos dos tiempos estarán simultáneamente cumpliéndose delante de nuestros ojos. Y ya lo estamos viviendo, como la humanidad está degradándose y reduciéndose a toda inmoralidad y perversión, cometiendo contra Dios abominación delante de sus ojos, y los gobiernos aplicando leyes a favor de toda depravación. El Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo la maldad de los hombres en los días futuros, diciéndole a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin
sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Toda esta conducta que hemos leído no solamente viene del mundo impío, sino también de la misma iglesia de donde sale la apostasía. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo sigue hablando sobre esa misma conducta. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El periodo de la gran tribulación es muy extenso en todo lo que podría pasar. Es un tiempo de prueba y purificación de los santos, y también para llamar a muchos al arrepentimiento y que la verdadera iglesia resplandezca como el firmamento. El profeta Daniel escribió que en este tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En el tiempo de la gran tribulación no es que habrá ausencia de Dios. Al contrario, la Biblia enseña categóricamente que muchos seremos perseguidos y entregaremos nuestras vidas, pero otros seremos guardados del día de la prueba, que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Y todo esto lo podemos ver en los 7 mensajes a las comunidades cristianas que moraban en 7 diferentes ciudades en Asia Menor, actual Turquía: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, donde Dios nos muestra la conducta de cada una de ellas que existen hasta hoy, donde a casi todas se les demanda arrepentimiento, o si no vendrá sobre ellas juicios, a excepción de la comunidad cristiana ubicada en la ciudad de Esmirna, la cual Dios le dice que persevere firme hasta la muerte y Dios le dará la corona de la vida. También se le dice que sufrirá persecución, encarcelamiento y hasta martirio. Pero a Filadelfia le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Muchos aseguran falsamente que esto revela un rapto secreto pretribulacional, pero la Biblia no dice que los va a sacar, sino a guardar. La palabra guardar que se usa en ese pasaje en griego, según la concordancia Strong 5083, es tereo, que significa guardar de pérdida o daño, por mantener el ojo sobre, custodiar, mantener, conservar, custodiar, reservar.
no dice que es un rapto secreto ni que los va a sacar al cielo durante ese tiempo. En ese caso habrían 66 raptos, pues esa es la cantidad de veces que se menciona la palabra tereo, o sea, guardar, en todo el Nuevo Testamento. Más bien, Dios guardará, custodiará, preservará a los que han guardado su palabra en medio de la gran tribulación, como guardó a Noé y a su familia en medio del diluvio. No los raptó al cielo, también como guardó a Daniel en la fosa de los leones, o a los 3 hebreos, a Ananías, a Azarías y a Misael en el horno de fuego, y muchísimos ejemplos más que podemos sacar, pero ninguno de ellos fue raptado, sino que fueron guardados, custodiados, preservados en medio de las tribulaciones que estaban pasando. Muchos aseguran y mencionan que Enoc fue traspuesto por el diluvio y que eso sería un ejemplo perfecto para el rapto secreto, pero Enoc no fue llevado al cielo por el diluvio. Enoc fue traspuesto 669 años antes del diluvio. El diluvio fue en el año 1656 desde Adán, y Enoc fue traspuesto en el año 987 desde Adán. Así que en este periodo de la gran tribulación, Dios limpiará y purificará a la iglesia aún más para la verdadera venida de Cristo en las nubes con poder y gran gloria, como dice en Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, la iglesia, desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este tema de la venida de Cristo y el arrebatamiento lo tocaremos a más profundidad en otro estudio. Mientras tanto, hay otro dato muy interesante que el apóstol Pablo le escribió a la congregación que está ubicada en la ciudad de Tesalónica, y es de quién detiene el anticristo. En el próximo video les traeré un detalle muy impactante de quién es el que detiene al hombre de pecado, así que mantente sintonizado, y si deseas saber más sobre la apostasía y su significado, te dejaré el video en la esquina superior de la pantalla. Así que nos vemos en la próxima enseñanza. Dios te bendiga y te guarde. Shalom.